Bueno, pues muy buenos días a todos, bienvenidos. También bienvenidos a aquellos que nos estáis viendo en streaming en diversas partes de la geografía española y también latinoamericana, así que mis mejores deseos y sentiros como en casa, y además es que lo estáis, que es una cosa buena. Nosotros aquí estamos muy cómodos y la verdad es que, bueno, pues como es menester, indudablemente, pues tengo que dar las gracias a las profesoras Soterraña, Aguirre y Águida Pedrero por, bueno, pues hacer esta invitación con este tema demasiado triste para nosotros. Espero no amargaros la mañana. Pero y la verdad es que pues estoy muy contento de compartir este bautizo en el que comienzo una pequeña andadura aquí que me une a la Universidad de Valladolid. Como ya me han presentado a través de la invitación formal que os mandó a través del correo electrónico Soterraña, pues simplemente os diré que me he incorporado a la Universidad de Valladolid como profesor investigador Juan de la Cierva y vengo de la Universidad Complutense y terminé un doctorado europeo. Así que, bueno, algunas caras ya empiezan a ser familiares porque veo alumnos de grado, de máster y doctorado. Vamos a empezar directamente con lo que es el tema de estudio, que realmente, viendo la portada, estas super lamentaciones Jeremí y Profete de Cristóbal de Morales, os diré que es el gran tema de mi vida. No sé si tendré la oportunidad de tener algo entre manos tan valioso y que espero que de alguna manera pueda, no sé, aunque sea mínimamente, llamar la atención de un repertorio que me parece fascinante y que de alguna manera con la temática también relacionada de estas jornadas de música antigua en donde estáis vosotros, pues tiene una perspectiva quizás para mí demasiado emblemática, ¿no? Porque he trabajado las fuentes, he tenido la oportunidad de trabajar en la interpretación con algunos grupos de primera línea internacional e incluso este repertorio en algunas ocasiones de manera parcial también se ha llevado a CD. Así que de una manera panorámica, en este estudio empezó hace ya tiempo, siendo también un alumno de máster como vosotros, pues tuve la suerte de encontrarme gente importante que también me ayudó a hacerme preguntas clave en relación con este tema. Así que os propongo, y lo hemos propuesto en los carteles que hemos publicitado esta ponencia, que nos acerquemos a la música de Cristóbal de Morales y específicamente a sus lamentaciones a través de esta pregunta que veis en pantalla. Que esto es una pregunta más propia de un alumno que está comenzando un máster y va a encaminar una investigación de manera profesional. Así que la pregunta va a quedar un poco en el aire y a medida de la ponencia la voy a intentar resolviendo. Suscitaros a lo largo de la intervención, porque como hilo conductor va a estar la figura nuclear de Cristóbal de Morales tocando esta pregunta, pero no voy a ir dando respuestas, las voy a dejar al final. Al final trabajaremos la pregunta y veremos qué opciones tenemos, ¿no? Para ver si entendemos cómo podemos entender la música del pasado. ¿Como un texto o como guión? Luego lo explicaré qué significa eso de texto y guión. Como punto de partida, claro, yo parto de la base, además por conocimiento, porque es un tema que he trabajado, que el género lamentación ha sido un repertorio que ha pasado casi inadvertido en las historias de la música. De hecho, realmente su posición en los planes de estudio de grado son prácticamente nulos, casi no se ve este repertorio, nos centramos más en el repertorio de misas, de motetes. Así que el gran género de las lamentaciones es como un repertorio totalmente desconocido. Y para mí es fundamental, si voy a hablaros de algo, explicarlo. Así que habrá algunas secciones de este recorrido en donde habrá alguna parte de didáctica o más de pedagogía para que vosotros comprendáis bien cómo se comportó este repertorio, que tiene un contexto litúrgico específico, que es dentro de la liturgia, es decir, dentro de un rito y dentro de la iglesia cristiana. Es importantísimo conocerlo. Y luego ya veremos alguna sorpresa más, como también este repertorio no solo se interpretó en un contexto litúrgico, sino que también el hombre y las mujeres del Renacimiento, por su carácter eminentemente religioso de la época, pues también quisieron acercarse a este repertorio musicalmente a través de prácticas devocionales
o para que lo entendáis de alguna manera, pues la música doméstica que hacían en casa, fuera de un contexto del ritual. Así que, bueno, me parece que un punto fantástico para empezar es Pedro Cherone, que es un teórico de 1613, donde publica una obra. Yo os voy hablando de un repertorio de mediados del siglo XVI, es decir, estos son como 60 años más tarde de lo que os voy a hablar, o 70, mejor dicho. Pero también muestra mucho, cuando os acerquéis a las fuentes teóricas especialmente, en la gran mayoría de los casos los músicos siempre van por delante y los teóricos un poquito por detrás. Es decir, que ellos van a explicar las cosas, o al menos en estos periodos, van a explicar las cosas, se supone, en una época cuando ya se estaban realizando desde hacía tiempo. Así que Cherone, aunque a principios del siglo XVII nos dice que sepan que las lamentaciones son una de las más dificultosas obras para componer con juicio, y habiendo que sea composición apropiada al tiempo y al sentido de la letra, de cuántas hay. Nos da una información muy, muy importante, y es que es un texto que está, y lo veremos más adelante, muy ligado al texto. Siempre hablamos de esto en el Renacimiento y suena como a los que ya lleváis una trayectoria ya bastante larga, siempre se dice como tópico, pero en este género específicamente tiene un valor especialmente magnífico, diría yo. Así que, para daros la bienvenida, se me ocurre la mejor forma de poneros música y os voy a poner una lamentación. Os voy a poner una pequeña sección de una lamentación de un concierto en directo que tuve la oportunidad pues, de colaborar. Ya os digo, como alumno de máster en esta época, en un concierto fabuloso que se celebró dentro del Festival de Utrecht del 2008, y eso me hace pensar que ha pasado tiempo. En esa época yo estaba estudiando un máster, digamos, combinado con la Universidad Royal Holloway, University of London, porque siempre quise ir de estudiar al extranjero y ver qué estaban haciendo la musicología, especialmente en Inglaterra, que en esto son, digamos, un poco los rock stars de la música actual. Y paralelamente también en la Universidad Complutense pues estaba desarrollando pues mis cursos de doctorado, etc. Por el camino ya pues tuve la oportunidad de conocer a Michael Nunn, que de manera paralela había encontrado una lamentación, que es lo que vais a escuchar ahora, en Toledo, y a partir de ahí empezó a surgir una relación que hoy puedo contar como amistad. Este pasaje fue realmente impresionante porque se juntó que en ese año, en paralelo con el Instituto Cervantes, nos invitaron a musicólogos con mucha reputación y trayectoria y jóvenes musicólogos que empezábamos nuestras investigaciones a hacer en paralelo al Festival de Música que giraba en torno a la música de los siglos de oro. Es decir, se programó por primera vez más música española en una semana en Utrecht que en 25 años en España, prácticamente. Digo, pasa España antes, ¿no? de hoy, porque ahora sí que hay una actividad muy potente. Y ahí estaba pues lo más granado posiblemente de la intelectualidad del Renacimiento y muchos músicos. Así que es una grabación en directo que hizo la radio holandesa, y así que, pero la calidad de la música y de la grabación, mejor dicho, es realmente admirable. Así que, ¿cómo os voy a hablar de las lamentaciones? Pues vamos a empezar a escuchar qué es esto de las lamentaciones.
Bien, esto es una pequeña golosina de una lamentación que pues, ha recuperado Michael Nunn hace tiempo. Pero volviendo un poco a nuestro tema, quizás... Este manuscrito es el manuscrito 21 de la Catedral de Toledo y sabemos que fue compuesto alrededor de 1547, cuando Morales regresó a España desde Roma, donde había permanecido 10 años como cantor pontificio. Eso lo veremos ahora. Es un manuscrito realmente bellísimo. No sé por qué no me deja avanzar la presentación. Ahora aparece. Bien, pues, aunque os parezca paradigmático, lo más importante que os puedo enseñar hoy es esto. Es preguntaros cosas. Yo creo que lo más importante es que debéis, como jóvenes investigadores, debéis tener una actitud de inculcar la pregunta en vuestras investigaciones. Y a través de esas preguntas, de que empecéis a discutir todo, tanto lo que se ha hecho, y que no lo dais por supuesto, porque tendréis que revisarlo, como lo nuevo y lo original, es posiblemente la clave de que vuestras investigaciones tengan más éxito. Porque en la musicología hay parte de oficio, y eso se puede aprender y se puede perfeccionar. Y otro tema es en la parte original, en donde a lo mejor tenéis la suerte y la ventaja de encontrar un tema fascinante. Pero la diferencia, y os voy a intentar poner algunos ejemplos a lo largo de esta mañana, es que no deis las cosas ni por supuestas, habrá que revisar lo que han hecho otros, discutirlo. Y luego, cuando encontréis algo nuevo, quizás a lo mejor también le podéis dar la vuelta a la tortilla para poner en valor otras cosas que posiblemente hubiesen pasado desapercibidas si no os hacéis preguntas. Así que en todas estas cosas, indudablemente, a mí lo que me ha pasado y lo que posiblemente os pueda pasar a vosotros es que hay que tener en cuenta desde la humildad en que en muchas ocasiones nuestra aportación es un paso más en la obra de otros. Es decir, yo no parto de la nada, yo parto además, y pasa curiosamente cuando te acercas a un compositor, digamos, de primera línea, de los que hacen esa música de pata negra, pues indudablemente genera mucha fascinación a nivel internacional incluso. Hay muchos académicos que se ponen a estudiar estos compositores. Pues cómo no, pero no tienes por qué tener miedo a enfrentarte, por ejemplo, a una tesis de máster que hable de Mozart, aunque se hayan publicado tanto. Eso es lo que me ha pasado a mí con Cristóbal de Morales, que indudablemente es una de las grandes figuras del Renacimiento, y por no decirlo así de una manera sencilla, obvia y natural, es uno de los compositores más admirados de la historia de la música occidental, pero sin duda ninguna, sin duda ninguna. Es un compositor que su reputación no solo fue en vida, sino que hasta 200 años después de su muerte fue un compositor de una influencia notable. Y también apoyándonos, posiblemente no sé quién dijo, no sé quién lo dijo exactamente, no sé si fue Pedrell, pero es cierto que todo lo que sabemos lo sabemos entre todos. Así que en mi investigación sobre las lamentaciones hay muchas cosas que son mías originales, pero por otro lado hay otras observaciones y otros estudios que han servido para mí y han sido la base fundamental para desarrollar otro paso más. No significa que miremos al pasado a estos grandes futbolistas del siglo XX, como son pues Pedrell, Higino Anglès, Samuel Rubio, Robert Stevenson, entre otros, que su aportación realmente ha sido importantísima. Y sin este precedente académico, yo ni nadie de los que estamos aquí podríamos contribuir a un mayor avance, mayor conocimiento de la música que cada uno trata, ¿no? Entre estas cuestiones, lo que sí que debería decir es que quizás pues, las lamentaciones de Morales iba a ser mi tema de estudio, mi tesis doctoral. Pero curiosamente pues me encontré con algunas dificultades. La mayor dificultad es que pues las lamentaciones de Morales me costó mucho tiempo descifrarlas por su complejidad. Pero una vez que más o menos pues lo supe resolver, la gente piensa y ve en mi tesis doctoral que hay 3 tesis en una. La primera sobre el canto llano, un aspecto muy interesante que posiblemente me reservaré para otra ocasión. La segunda es que estudié la tradición polifónica española de todo este género, desde sus inicios hasta finales del siglo XVI, primera mitad del siglo XVII. Y por último, otra tesis que yo creo que es en sí el punto nuclear y lo que ha dado vida a mi carrera
o a los posibles éxitos que haya podido tener ha sido precisamente esta abordación a Cristóbal de Morales, que es un tema muy problemático, debido principalmente a que hay muchas fuentes manuscritas e impresas contradictorias, difíciles de estudiar porque nos llevaban a un camino sin salida. Y esto es lo que ha sucedido realmente. Es en un punto que se había quedado totalmente estancada esta investigación y que yo pues quise retomar. No sé si lo sabéis, pero Cristóbal de Morales tiene como una especie de maldición. No diría maldición, pero su ópera Omnia está inacabada y tiene pinta de que seguirá así. Curiosamente, el proyecto, y ya se habló algo Álvaro Torrente la semana pasada, pero resumo, el interés nacionalista de la entidad hizo que, pues, especialmente hacia mediados del siglo XIX, hubo un gran impulso por recuperar las grandes obras de los músicos. Pues así, el canon alemán es el que se impuso, porque se empezaron a recuperar antes, los Bach, los Haydn, los Beethoven, etcétera, ¿no? Los Mozart. ¿Qué pasó en España? Cuando ese impulso vino de una manera más notable, sobre todo a la figura pionera de Pedrell, con algunas abordaciones con su ópera Omnia de Tomás de Victoria, que es un granito de la musicología española, le siguió la Academia de Musicología en Roma, que estaba vinculado con el CSIC. Y ahí la figura más notable es Higinio Anglés. Y él fue el encargado de sacar adelante la figura de Cristóbal de Morales, intentando publicar su ópera Omnia completa. Así que él proyectó, a ver si me deja esto, hacer una ópera Omnia donde las lamentaciones iban a ocupar un lugar destacado en el volumen 9. Si me dejáis enseñaros lo que Anglés nos escribió en algunos de sus... A lo largo de que iba publicando tomos, pues iba dando información de lo que va a venir en el siguiente tomo. Y leemos aquí que en el tomo 9 contendrá el oficio et Domasante, que es el oficio de Semana Santa, y da la referencia de un impreso, con 3 lamentaciones a 4 voces para la feria quinta, bla, 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 bla. Y luego, además, estas lamentaciones impresas se conservan varias manuscritas, que más o menos completas tenemos transcritas y publicaremos a continuación de las impresas. Así que, bueno, pues aquí quedó la cosa y como veis en la imagen que os estaba proyectando, si me deja... Vemos que en el año de 1971 se quedó paralizada la ópera Omnia. Es decir, el siguiente volumen era el que iba a incorporar lamentaciones. ¿Qué ha sucedido? José María Llorain, que este señor que tenéis aquí abajo, que es un académico, ha publicado en el 2010 la que es el último volumen de la ópera Omnia de Morales, pero esta es un monográfico exclusivo del oficio de difuntos, que es otro tema a explorar, un tema a explorar, y está poco estudiado, aunque hay muchas cosas, pero no se conoce bien el oficio de difuntos de Morales. Es un tema muy interesante, diría yo. Así que las lamentaciones han quedado en tierra de nadie y no se han podido abordar. Una curiosidad que os quiero hacer ver es que en este contexto de musicólogos de mediados del siglo XX tenéis que saber lo que había. Afortunadamente he tenido la oportunidad de conocer a algunos de estos extraordinarios académicos. Y recuerdo, por ejemplo, una conversación muy interesante que tuve con Bruno Turner hace años y me decía, dice, es que fíjate, cuando Bruno Turner, para que no lo sepáis, ha sido uno de los grandes pioneros dentro del mundo de la interpretación de la música antigua, con un grupo que se llama Pro Cantione Antiqua, grabando una innumerable cantidad de CDs y sobre todo repertorio español inédito. Y además también es director o sacó adelante un proyecto fascinante de edición de música, de partituras. Así que ha sido un gran recuperador y un gran intérprete muy reconocido a nivel internacional. Él cuando llegó se encontró una España en donde prácticamente estaba pues todo por hacer, estaba totalmente todo virgen a nivel de la música del Renacimiento, aunque os parezca mentira. Él me comentaba que Tomás de Victoria se conocía indudablemente porque de manera ininterrumpida es uno de los grandes iconos de la música española y en Inglaterra específicamente su música se ha interpretado de manera ininterrumpida desde su época hasta hoy. Y hoy se sigue interpretando Victoria, aun siendo un compositor católico. Francisco Guerrero se conocía el nombre, no mucho más. Se conocía el nombre, dice Francisco Guerrero, conocíamos el nombre, salía de vez en cuando. Cristóbal de Morales lo conocían, sobre todo por su reputación internacional, porque había publicado mucha obra en el extranjero. Eso pues generó mucha difusión de su obra, pero su música ni se interpretaba ni se conocía.
Y grandes autores como pues, Peñalosa, Anchieta, Cornago, que son de otras generaciones anteriores, y más nos acercamos al siglo XV, pues eran totalmente desconocidos, no se sabía nada en España 1950. En la década de 1970, López Calo recibió una ayuda increíble, maravillosa, diría yo, para estudiar los archivos eclesiásticos. Y él, con su mejor intención, lo que hizo fue hacer un vaciado de catálogos de la música. Y eso fue el germen de las siguientes investigaciones. Sabiendo lo que hay en las instituciones eclesiásticas, qué hay, y hizo una labor inhumana. Ya veréis, si empezáis a investigar, López Calo es el padre fundador de todo esto, de todos los archivos, especialmente eclesiásticos españoles. Y esa es la razón, porque recibió una ayuda realmente increíble. Y él junto a su hermana se dedicaron exclusivamente, toda su vida ha sido catalogar los fondos españoles, el riquísimo patrimonio español de los siglos XVI, XVII en adelante. Así que esta curiosidad que me parecía oportuno contaros, me viene de perlas para deciros que Cristóbal de Morales, con un grupo o con un corpus manuscrito impreso muy contradictorio, se nos presenta con una edición impresa en Venecia en 1564. Es una fecha realmente muy significativa. El problema de todo esto es que no solo Antonio Gardano en Venecia en 1564 publicó las Lamentaciones de Morales, sino que tenemos curiosamente el caso de que Francesco Rampaceto, otro impresor, en Venecia, en el mismo año y ciudad, publica las Lamentaciones de Morales. Y viendo este año, ¿alguien sabe, por ejemplo, en qué año murió Cristóbal de Morales? Vosotros habéis levantado por la mañana tranquilamente, os habéis despertado, habéis desayunado, fabuloso. ¿Sabíais que vais a venir a una más o menos ponencia, conferencia sobre Cristóbal de Morales y no os da vergüenza no saber cómo, dónde y cuándo murió Cristóbal de Morales? Pues fijaros, Cristóbal de Morales murió en el año 1553. ¿Por qué aparece 11 años después de su muerte? Curiosamente, por dos impresores distintos de primera categoría, sus Lamentaciones. Cuando Morales ya había escrito libros de misas, sus magníficas que tuvieron reimpresiones, como 16 reimpresiones de sus propias libros de magníficas, que tuvo una fama impresionante, o sea, sin parangón. Pues esto es una cosa que debéis preguntaros. Además es un libro en libro de partes, es decir, que en libretes, es decir, que la voz del cantus tiene su propio libro, el altus el suyo, así hasta 5 o 6 voces. Claro, empezamos a investigar y imaginaros, yo hace 10 años me encuentro con esto y digo, fenomenal, tengo esto, tengo muchas preguntas, tengo dudas, ¿qué hace o por qué se imprimió este repertorio 11 años después de que se muriese? ¿Por qué no lo imprimió él en su vida? Y lo segundo, 9 lamentaciones, ¿y por qué 9? Esto nos lleva a una parte fundamental y es explicaros cómo funcionan las lamentaciones. Las lamentaciones de Jeremías, históricamente, pertenecen al libro de las Lamentaciones, atribuido en globo a Jeremías, pero parece probable, los estudiosos en el tema comentan que no solo fue obra suya, sino que de varios autores. Así que la cuestión fundamental que debéis saber es que el oficio de tinieblas, que es donde se insertaron las Lamentaciones, es una parte fundamental de la Semana Santa. Así que estamos hablando de un repertorio que es especialmente significativo para la liturgia cristiana. Y si hay algunos, pues están el nacimiento de Cristo, su muerte y su resurrección. Son los puntos fundamentales del cristianismo. Pues las lamentaciones están relacionadas con su muerte. Así que no voy a explicar así, lo voy a explicar muy rápidamente, pero lo primero que pensé, y porque no lo sabía, es muy bien, ¿dónde están las lamentaciones? Pues resulta que están dentro de algo que se llama el oficio divino, que es el acompañamiento de Cristo por la tarde. Es decir, lo que no es una misa, pues aquellas personas religiosas, ya sean sacerdotes o un hombre del nacimiento normal y corriente, pues podía ir por la tarde a rezar o rezaban sus oficios divinos, ¿no? De manera más litúrgica, de una manera oficial dentro del templo. Así que dentro del oficio pues hay diversas partes, os sabéis, diferentes horas, ¿no? Pues hay la prima, la tercia, la sexta, la nona, las completas, etcétera, ¿no? Pues hay unas que son las vísperas y otras que son pues los maitines, que es casi como entre el anochecer y al día siguiente.
Y el oficio de tinieblas, curiosamente, conectaba esos maitines que son como al atardecer la noche, realmente era la noche, que conectaba con el oficio de laudes. Para que lo entendáis, era un rito que duraba pues igual 7 u 8 horas, era increíble. Y las lamentaciones se insertaron dentro de esta ceremonia tan larga. El libro de Lamentaciones, para que lo entendáis, está dividido en 5 capítulos y esos 5 capítulos tienen algunas características que no voy a entrar en detalle para no aburriros. Lo vamos a ver mejor con algún ejemplo y con la música. Así que el origen, me pregunté, bueno, ¿y esto cuándo empezó a suceder? No lo sabemos. El posible origen de la introducción de las Lamentaciones como texto se pueden remontar al Concilio de Nicea, propio por el simbolismo judío-cristiano que había en esa época. Y la segunda que parece más probable es que de una manera más oficial se empezaron a normalizar los textos de las Lamentaciones dentro del oficio de tinieblas a partir de la época de San Gregorio. Así que en ese oficio de maitines, como veis, tiene 3 nocturnos. Primer nocturno, segundo y tercer nocturno, como podéis ver en la tabla. Pues dentro del primer nocturno hay 3 lecciones, ¿de acuerdo? Pues esas lecciones son las lamentaciones. En el segundo nocturno hay otras 3 lecciones, pero esos textos no se extraen del libro de las lamentaciones, se extraen de otros libros de la Biblia, y en el tercer nocturno tampoco se extraen de las lamentaciones, ¿vale? Cuando se terminaba esa parte del oficio de maitines, se conectaba, es decir, el tercer nocturno, pues ya se conectaba ese noveno responsorio, se conectaba con el oficio de laudes. Así que de la mano, para los que ya saben a lo mejor quizás un poco, pues las lamentaciones siempre han ido de la mano con los responsorios de tinieblas, donde figuras como Victoria ha destacado sobremanera. Nos encontramos con uno de los oficios, oficios o ritos ceremoniales más luctuosos del cristianismo, por su dramatismo. Porque a lo largo de esta ceremonia, que era muy extensa y muy larga, se encendía dentro de un candelabro tenebrario, se llamaba así, se encendían velas. He podido estudiar que el número de velas que se encendían dependía de muchas variables, pero en la tradición gregoriana y sobre todo también la tradición hispana, por decirlo de alguna manera, se quedó normalizado la extinción de 15 velas. En otros he encontrado referencias a 64, 7, 38, muy diversa. Pero realmente interesante para nosotros, si os fijáis bien, arriba en la cúspide está una imagen, no se ve muy bien, pero es la Virgen María. Es decir, la última vela que se apagaba en España la llamaban la vela María. La vela María por una cuestión, yo creo que simbólica y también interesante. Este candelabro, con esta ceremonia, tiene un simbolismo muy especial. Y es que cada una de estas, o este precioso candelabro de Sevilla, sintetiza muy bien la idea de que cada vela era un apóstol fiel. Es decir, la gente más cercana a Cristo era la gente que se va apagando. Y simboliza, curiosamente, por un lado, el simbolismo judío-cristiano de la caída de Jerusalén en manos de las tropas neobabilónicas, con la muerte de Cristo. Hay un simbolismo muy fuerte en donde posiblemente las lamentaciones por eso se insertaron juntas a partir del Concilio de Nicea. Otra cuestión muy importante es que al conectar esta idea de Jerusalén con la pasión, con la muerte y sepultura de Cristo, nos hace ver que la extinción de estas velas simboliza el abandono de los apóstoles en las últimas horas de su vida. Y todos tenemos en nuestra memoria por las lágrimas de Pedro, ¿no? Pues como ese abandono, la Iglesia siempre ha sido también didáctica y pedagógica con su pueblo, y en el oficio de tinieblas les estaba enseñando que a Cristo lo dejaron solo. Y por eso se llama oficio de tinieblas, porque al final el templo quedaba a oscuras. Más bien no se apagaba la última vela María, sino que se escondía. Es decir, el acólito la cogía la última vela y normalmente se escondía detrás del altar y permanecía el templo a oscuras. Y con matracas o dando golpes en los bancos, pues se intentaba recrear la convulsión de la tierra, porque dicen las escrituras que tembló la tierra en el momento preciso donde Cristo se murió. Entonces la Iglesia en ese sentido siempre ha sido muy pedagógica y ha cuidado todos los detalles al máximo. Este oficio se hacía más o menos de manera similar el jueves, el viernes y el sábado santo. Pero como era muy tarde, era prácticamente por la noche, indudablemente la gente, incluso los sacerdotes o los religiosos, es unas horas muy difíciles de estar. Y encima durante una ceremonia enorme, entonces la gente no iba.
La gente era muy cómoda y prefería estar en su casa durmiendo, ¿sí o no? ¿Nos vamos a levantar a las 5 de la mañana para aguantar todo esto? Es decir, que madrugaban, empalmaban la tarde con la mañana al día siguiente en la iglesia. Así que la iglesia también fue muy inteligente y anticipó a la tarde estos oficios. Así que más o menos pues ya se iniciaban a lo mejor a las 4 o 5 de la tarde y se terminaba pues sobre las 11. Y entonces ya la gente tranquilamente se podía descansar a su casa. Todo eso se transformó alrededor del siglo XIII más o menos para que lo entendáis. Y López Calo lo ha estudiado muy bien y da muchas referencias de que esa práctica en España, especialmente en las catedrales españolas, se empezó a anticipar a la víspera de antes. Es decir, que el oficio de tinieblas del jueves se anticipaba a la tarde del miércoles. Por eso, a la hora de estudiar este repertorio, aunque no viene al caso, siempre hay mucha confusión entre saber muy bien dónde nos movemos, porque algunas fuentes hablan del Jueves Santo o hablan del miércoles, pero no están hablando del miércoles, están hablando realmente de lo que es el Jueves Santo, ¿de acuerdo? ¿Qué sucedió con esta lectura de las lamentaciones? Pues fijaros, investigando, porque me metí tan a fondo que me escribí un capítulo entero solo dedicado a la música medieval. Las lamentaciones en la Edad Media se leía la lectura completa del libro, entero, desde el principio hasta el final. Empezamos a detectar en torno al siglo XII, imaginar lo largo que tenía que ser, porque ahora echaremos un vistazo al libro de las lamentaciones, que no es un libro grande, pero considerablemente pues duro si hay que leerlo entero. Alrededor del siglo XII esta práctica se sustituyó especialmente en la tradición hispana, por una selección libre. Es decir, que bueno, vamos a leer las lecturas de las lamentaciones, pero no todo el libro. Vamos a hacer una selección para que sea más, para que la ceremonia no se cargue de tanto tiempo. Y la norma en general es que no hubo una normalización de los textos. Y para que lo entendáis, incluso hasta el Renacimiento pretridentino, que lo llamamos así, pues la variedad, y ya lo investigó James Hardy, hemos detectado que la variedad fue la norma. Es decir, que las lamentaciones en Amberes, en Sevilla o en Roma, pues esas selecciones de textos se hacían de manera diferente. Y estaba... Y nadie dudaba, ¿no? Nadie decía si esto es lo que hay que hacer, esto no es lo que debe de hacer, sino que había cierta flexibilidad. Y es algo muy importante. Una particularidad que tienen las lamentaciones, y ahora lo vamos a ver, son sus introducciones. Como sabéis, os he comentado que en el primer nocturno se hacían 3 lamentaciones, pero eso es el jueves. El viernes se hacen otras 3. Y el sábado se hacen otras 3. Así que en total el ciclo completo de las lamentaciones son 9. Y algunas de ellas pueden llevar una introducción, es decir, una parte textual, que musicalmente en ocasiones se le ponía también música y otras no. Os he puesto una comparación porque eso es importante. Nosotros somos gente muy arraigada a la tierra, ¿verdad? Pues somos españoles. Pues lo han sido siempre. Y cada uno en lo suyo, porque la entidad es un tema importante y complejo de estudiar. Así que una diferencia, por ejemplo, entre la tradición romana y la tradición hispana es que la primera lamentación tenían textos diferentes. La tradición hispana conservó una larga tradición, porque incluso hasta en la Biblia de Cardeña, que es una Biblia del siglo IX, aparece el prólogo al libro de las lamentaciones, que es este Et factum postquam, que habéis acabado de escuchar en la versión polifónica de Cristóbal de Morales. Esa es la introducción. Luego empezaré la lamentación. En Roma pensaron una versión reducida, más simple y directa, que es Incipit Lamentato Jeremie Profete. Aquí comienzan las lamentaciones, para que lo entendáis. El viernes en Roma, o la tradición romana, que es realmente la que se impuso en Europa, ¿de acuerdo? Esto es importante que lo sepáis, la tradición romana de alguna manera es la que fue la referencia, así que lo normal es que el resto de lugares del mundo cristiano en esta época, pues siguiesen a Roma, por norma general, ¿vale? Pero que no lo siguieran no significa que estuviesen ni en contra ni fuese incorrecto, ¿de acuerdo? En España no se hacía así, no he encontrado fuentes medievales con ninguna introducción a la primera lamentación del viernes, ninguna, ¿vale? Pero curiosamente, en la del sábado tampoco, pero sí coinciden en lo que sería una especie de oración final, que es Incipit Lamentatio, que es la última lamentación. En eso sí que coinciden ambas tradiciones, posiblemente porque esta música también era muy permeable, así que no me interesa tanto cuándo ni por qué, me interesa saber que coincidía, ¿no? Y vamos a un punto fundamental que vamos a empezar a ver a través de una audición. Os voy a enseñar qué es la forma musical y también diferenciarlo con género.
Yo hablo de género lamentación, me vais a escuchar. Yo hablo de género, pero me pregunté, ¿por qué es género y no una forma musical? Para mí el género lamentación, desde mi punto de vista es un género porque el material del que parte tiene un texto fijo. Para decir que algo es un género, en mi opinión, es algo como algo de más valor, de más jerarquía. ¿No? Una forma, pues una cosa, tiene interés musical. Pero un género es un repertorio ya muy sólido, muy consolidado, es algo ya importante. Entonces, ¿cuál fue mi criterio? Hablando con otros colegas, pues creo que lo más acertado es pensar por eso, porque tiene un texto fijo. ¿No? Pero también hay que ver, y en las lamentaciones pasa sobremanera, se confunde mucho con forma musical lo que es el género. La forma es cómo está articulado estructuralmente, musicalmente la obra. Y como decía al principio, también Cherone, y nos lo dicen todos, es que las lamentaciones están muy ligadas al texto. Así que en este repertorio específicamente, la manera de componer, ya sea melodías monódicas o polifonía, el texto segmenta formalmente este repertorio. Primero podemos tener lamentaciones sin introducción. Ya hemos visto que algunas son obligatorias o son, bueno, no era obligatorio, era opcional, pero sí que podían llevar algunas introducciones y otras lamentaciones no. Otra cuestión muy importante es que las lamentaciones tienen un sentido mnemotécnico, así que todas las lamentaciones o todos los versos de este libro comienzan de manera acróstica y alfabética siguiendo el alefato hebreo, que se llama así. Así que empieza, pues, coge el abecedario, el alefato hebreo y empieza Aleph, Bet, Gimel, que es el abecedario. Y de esa manera, pues recitarían y se acordarían mejor de los textos. Estamos hablando de tradiciones orales, que prácticamente luego ya se quedan escritas, pero es un tema importante. Así que musicalmente, después de una introducción, cuando empieza una lamentación, puede haber una letra hebrea, debe haber una letra hebrea, porque es una parte fundamental y obligatoria. Luego hay versos, pueden terminar esos versos, luego aparece otra letra hebrea, y luego aparece otro verso, así, normalmente 3 veces, en polifonía, y luego cada lamentación termina al final con una breve plegaria que se llama Jerusalén convertere ad Dominum Deum tuum. Jerusalén, conviértete a Dios, a tu Dios, ¿no? Esta plegaria no está en el libro de las Lamentaciones, no procede del texto de las Lamentaciones, fue una incorporación tardía. Posiblemente, estimamos algunos de nosotros, en torno al siglo XIII se empezaron a incluir esta breve sección, que es más que nada una plegaria final, devocional. Pero como digo, no está en el libro de las Lamentaciones. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a escuchar, vamos a buscar primero el libro de las Lamentaciones. Como veis, voy a hacerle un pequeño de zoom para que tengáis una idea más clara de todo esto que estoy hablando. He cogido la Vulgata, os lo voy a poner porque a nosotros el inglés ahora mismo no nos interesa nada. Como veis, et factum est postquanes, cogemos una Biblia, el primer texto que encontramos es el prólogo. Bien, pues esto en la tradición española fue interesante, se cultivó y se puso en música, y además en música polifónica. Y fue una tradición desde la Edad Media hasta el Renacimiento. En Roma, no. En Roma utilizó Incipit Lamentatio. Y luego empieza, como veis, pues el primer capítulo, Jerusalén desolada. El capítulo primero, como veis, la primera letra del alefato es Aleph. Así empieza el alefato hebreo. Y ya pues tiene todo este verso, que es como se desola y acaba en tributo. Empieza el segundo verso, pero no empieza directamente, aparece con la siguiente letra del alefato hebreo. Y esto, de esta manera, le llamamos pues que es acróstico y alfabético, ¿vale? Acróstico porque tiene 22 versos. ¿Por qué? Porque son 22 las letras del alefato hebreo. Y alfabético porque están en orden. Todos los capítulos están así montados, menos el tercer capítulo, que lo que hace es triplicar, es decir, que hace 3 veces Aleph. Y el último, veis, por ejemplo, he cogido este al azar, veis que hace Dalef, 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 pero dentro de un mismo verso, subdividido en 3 partes. Y el último capítulo no es ni acróstico ni alfabético. Es un poema libre, que es este, la oración de Jeremías, que no sabemos tampoco por qué, pero se introdujo con esta Incipit Oratio Jeremia Profete, que era una breve introducción como preámbulo a estos versos, que como digo son libres. Así que voy a buscar el texto de la Lamentación que os quiero poner de Cristóbal de Morales para que descansemos un poco después de esta andadura inicial y nos relajemos. Así vamos a poder ir viendo
Empieza el verso.
Ahora es la plegaria a Jerusalén. ¿Qué os parece? Yo, bueno, no lo voy a decir yo, lo va a decir un teórico que he recogido una referencia de 1595. Pietro Pontio afirmó que las lamentaciones de Morales eran obras excepcionales en el tratamiento del texto. Y este teórico lo escribe en 1595, es decir, que debía existir pues, cierta reputación del compositor y conocimiento de las obras para que, pues bueno, hacia ya finales del siglo XVI, una obra que fue compuesta, y lo veréis a continuación en 1543, todavía tuviese un impacto fuerte. Pero yo creo que, al margen, uno no tiene por qué ser especialista. Y además yo creo que entro directamente en un debate que creo que es importante, el de la música de calidad. Yo creo que todos los periodos de la historia de la música han tenido música que es un tostón infumable y también hay música de calidad.
Y estas obras son músicas de calidad. No hace falta ser especialista para darte cuenta de que estas obras son obras no solo potentes y que suenan muy bien. Que por cierto, este es una grabación en directo. No es una grabación. No está grabado en estudio, es en directo en Utrecht en 2008 con cantantes profesionales top, sin duda ninguna. Este grupo es la Ensemble Plus Ultra, dirigida por Michael Nunn. 3 años más tarde, este grupo ganó los Oscars de la música clásica en la sección de música antigua, para que os sepáis, son los Gramophone Awards. Este grupo lo ganó 3 años después, con una contribución, no solo a su carrera, también otras colaboraciones, pero fundamentalmente porque grabaron bastantes músicas sobre Victoria y en esa época estaban en lo más alto de su carrera, sin duda ninguna. Entonces, bueno, pues la verdad es que me siento un privilegiado, sin duda ninguna, de que un grupo como este, de tal categoría, pues cantase las ediciones mías que yo estaba haciendo como parte de mi tesis de máster en Londres. Este grupo, aunque Michael Nunes, os resumo así rápidamente porque pues la verdad que quiero un montón y para mí es una referencia indiscutible para mí. Michael Nunes es australiano, vino muy jovencito a España porque él ya cantaba en la Catedral de Sydney. Y este australianito, como dice él, se presentó en Toledo con muchas ganas de estudiar y empezó pues a hacerse amigo del canónigo y a empezar a estudiar el gran patrimonio que tiene la Catedral de Toledo, que es inmenso, inmenso. Entonces, de manera paralela, él había terminado previamente una tesis doctoral con Ian Fallon en la Universidad de Cambridge y empezó a estudiar, pues, a hacer su carrera como intérprete y como investigador, específicamente en la polifonía española del 16, concretamente las figuras de Morales, Guerrero y Victoria, que es un poco las obras de referencia que él ha grabado más en CD con este grupo. Bien, pues ahora estamos en este punto, en el punto que ya había dejado como 20 minutos atrás, pero ya sabemos que son 9 lamentaciones, ya sabemos cómo son, sabemos a qué suena. Y más o menos podemos empezar a intuir que era música que sonaba bien. ¿Qué sucede aquí? Pues fijaros, Cristóbal de Morales, os resumo rápidamente, en 1535, posiblemente por amistades y porque la calidad de este músico ya debería ser bastante notable, recibió una invitación, porque era así, era una invitación por parte de la capilla del Papa. Él se incluía y decidió aceptar, incorporarse a la capilla del Papa, que el perfil, para que lo entendáis, eran religiosos, canónigos, cantantes. Pero fijaros, era una capilla que en esa época tenía posiblemente los mejores compositores. Es decir, que además de que eran la gran mayoría cantantes y algunos muy buenos, en un porcentaje menor teníamos también compositores increíbles. Ya los estudiaréis muchos, pero Dufay andaba por allí y mucha gente más. Bueno, no voy a entrar en detalle de todo esto. Pero sí que voy a hablar de la capilla papal, que es algún aspecto muy interesante, un poquito más adelante. Lo que voy a explicar ahora es, ¿esto fue normal? ¿Por qué Morales en 1564 se publican 2 ediciones de sus lamentaciones? 9 además, como habéis visto, en el mismo año y ciudad. Entonces me pregunté, bueno, ¿esto es normal? ¿Miráis la tabla y me podéis decir qué veis aquí? Si alguien me puede explicar si esto es normal, si era normal publicar este tipo de obras, si no, qué formatos había. ¿Qué me podéis decir de esto? Os lanzo un reto. ¿Qué observáis? Porque yo me lo pregunté y dije, bueno, entonces, vale, Cristóbal de Morales tiene unas lamentaciones, sí. ¿Y cuál es su contexto? ¿Había más? ¿Se habían publicado más lamentaciones antes, impresas? Sí, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Y quiénes eran los autores que están representados? ¿Y en qué formato? ¿Qué os dice esto? ¿Os dice algo? Y esto está relacionado con lo que os quería enseñar de la diapositiva de las preguntas. Preguntaros. ¿Qué veis ahí? ¿Qué conclusión sacáis? ¿No os animáis a decir algo? Es el primer español, fenomenal. Es un dato muy importante. Porque mientras pensáis, os cuento una cosa. Cristóbal de Morales fue un pionero.
y entre una de las cosas fue porque fue el primer compositor español en publicar sus obras de una manera y enseñó el camino para que generaciones posteriores le imitasen y hiciesen lo mismo. También porque España, la imprenta musical española del 16 era precaria y específicamente para polifonía no había talleres. Papel de calidad, el mejor era el italiano, y entonces costaba muchísimo dinero traer ese papel para imprimir bien. Tampoco había herramientas, y es decir, la cuna realmente de la imprenta musical en el Renacimiento son las repúblicas italianas del norte, específicamente Venecia. Luego también se incluyen Alemania y Francia, pero específicamente la imprenta musical italiana fue la referencia, así que es normal que veáis pues autores, pero no españoles. El primero es Morales. Morales fue un tío muy listo. Cuando llegó a Italia, aprovechó su influencia, su fama y encima su papel como cantor-compositor en la Capilla Pontificia para imprimir sus obras en Roma. Sus libros de misa, sus magníficas, fueron muchos de los bestsellers de la época, musicalmente hablando. Bien, os voy a hacer algo que no detectáis, y es que hay cierta tendencia, no digo que sea así, pero sí que hay cierta tendencia a que en las lamentaciones se recopilasen en antologías. Y la figura del compositor realmente vemos que se empieza a difundir en monografías a partir de la década de los 60. Es decir, que el primer compromiso o el primer éxito editorial lo inició Petrucci en 1506 y dijo, no hay lamentaciones impresas. Esto, aquí hay que morder. Entonces hizo una antología con muchas lamentaciones para que cada uno eligiese la que quisiera. Es que vivían en ese mundo, podían hacerlo libremente y además el texto era variado, como os he explicado antes. Lo importante era tener la música y fue muy listo. Petrucci era un tío muy, muy listo y esto detectó este vacío. A través de esto, otros empezaron a imitarle de una manera diferente. Por cierto, las Lamentaciones de Petrucci está en 2 volúmenes, por eso está repetido en 1506 y 1506, ¿vale? Es un formato en 2 libros, en 2 volúmenes. Luego aparece un hito que es Carpentras, que fue un compositor francés que en este género es un exponente fundamental. Los grandes compositores de lamentaciones en el Renacimiento fueron Carpentras, Morales y Palestrina. De hecho, Carpentras publicó estos impresos porque sus lamentaciones manuscritas, de una ya se conservan en Roma y se hizo copiar bajo un poco como regalo suyo hacia el Papa, es porque se estaban circulando muchas versiones diferentes y manipuladas por otros autores, no le gustó y decidió imprimir sus obras para decir, esta es mi autoridad y que no se ponga mala fama de que todo el mundo se canta las lamentaciones mías, y también hizo una copia manuscrita bellísima que está en el Vaticano, como regalo al Papa. Entonces tuvo una fama fundamental. Es normal que aparezca este compositor ahí. Pero el resto son como antologías, es decir, desde principios del siglo XVI hasta prácticamente mediados lo que se movían en antologías. Y eso es un detalle importante de ver cómo se mueven los impresos y cómo funciona el mercado. Porque aquí no estamos hablando de agua bendita ni de mármol, estamos hablando de dinero. Y entonces este señor quería ganar dinero. Y los compositores también querían ganar dinero, reputación y difundir su obra, sí, pero también que no fuese a costa de su trabajo solo, ¿no? Bien, pues vemos también que en los 60 hay un cambio y la autoridad de un compositor se empieza a imponer, ¿vale? Bien, pues yo no lo he puesto, pero desde 1568 en adelante tenemos pues cerca de unas 80 corpus de lamentaciones impresos de compositores solo de un compositor, ¿vale? Y las antologías desaparecen completamente por una estrategia editorial muy importante y por algo que explicaré como fruto del contexto de la época, que fue, lo anticipo, es el Concilio de Trento. Entonces, a partir de ese momento se empiezan a publicar y vamos a ver por qué. Se publicaron, pero un número increíble de libros de lamentaciones. Muchísimos. O sea, en los últimos 20 años se publicaron como 80, 90, solo en Italia. ¿No? Que para este repertorio es muy importante. ¿Por qué? Porque es un repertorio que solo se hace una vez al año. Las lamentaciones solo se hacen los jueves, viernes y sábado santo. Y no es un repertorio que se haga de manera habitual. Entonces, quien conseguía meterse en una institución y meter, digamos, sus obras, que fuesen recepcionadas era un logro grande, porque es que solo se hacían una vez. Entonces, que hubiese tantos impresos es porque la demanda debería ser grande. Y cuando Gardano y Rampaceto identificaron esto, se debieron de forrar. Porque si no, nadie se pregunta
¿Por qué? ¿Por qué dos impresores de esta categoría en el mismo